Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Hola amigos de Wine News TV On The Go, el podcast. Estoy aquí en Conde de San Cristóbal con el amigo Jorge Peique, enólogo, director técnico, el Carlo Ancelotti aquí de Conde de San Cristóbal. Me escucharon hablar con él hace unos días acá en el podcast sobre los vinos del Grupo Marqués de Vargas, de Rioja y de Galicia, deliciosos. Pero bueno, vamos a hablar de tu bebé ahora, es el vino que tú haces acá. Llevas un par de añitos trabajando aquí nomás. Ya me contarás un poco la historia. Quiero agradecer, por supuesto, al Almacén del Vino de B. Fernández por permitir esta jornada acá en la Ribera del Duero. Estos son unos vinos que hace tiempo me gustan. De hecho, antes de venir a España tuvimos un evento que se llamaba The Som and the Blogger, que lo hice con Pedro Ferrán, amigo, en sommelier allí en el Almacén del Vino, y catamos algunas cosas de Ribera del Duero. Y este salió entre los favoritos de la noche. El Conde de San Cristóbal, entrada, si se quiere, ¿no? El vino tinto de la añada, ¿no? El reserva especial. Y son unos vinos que siempre dan una enorme relación precio-calidad para el consumidor, para el amante del vino. Vamos a empezar con un vino que nunca había probado, que me encanta la etiqueta. Quiero que me cuentes la etiqueta también, el Conde de San Cristóbal Flamingo Rosé. Pero antes de catar los vinos, háblame de varias cosas. Háblame de la bodega Conde de San Cristóbal, su historia. Háblame de exactamente el día que empezaste a trabajar aquí y dónde está la bodega hoy versus dónde empezó. Bueno, a ver, Conde de San Cristóbal es un proyecto de don Pelayo Lamata, que cuando afianzó Bodegas Marqués de Vargas en Rioja, pues decide saltar a Ribera. Ribera en ese momento estaba creciendo mucho, es una denominación de origen bastante joven relativamente, lleva 40 años ahora mismo, y decidió dar el salto aquí a Ribera. Estuvo mirando muchas zonas y dentro de Ribera y conoció el pago del Valdestremero, que es esta zona en la que estamos ahora mismo, donde está situada la bodega, y le gustaron los terrenos. Entonces habló con unos viticultores de la zona y también que eran cerealistas, y les compró estos terrenos, ¿no? A partir de ahí yo me conozco a don Pelayo y me propone este proyecto en el 2001. Y bueno, accedí a venir aquí porque me pareció un proyecto muy, muy interesante, de empezar desde cero. No existía bodega, había una pequeña parte de viñedo viejo, pero también había que plantar viñedo nuevo. Entonces fue un desafío muy, muy, muy bonito, ¿no? En ese sentido. Y Conde en sí, bueno, pues fue muy largo en lo que es desde que se compró el terreno, se plantó en el 2001 parte del viñedo, porque don Pelayo vino en el año 2000 aquí a ver los terrenos. En el 2001 se plantó parte del viñedo, en el 2002 empezaron las obras de lo que es la bodega, de lo que estamos aquí ahora mismo. Que es una absoluta belleza. Como dije en el podcast anterior, parada obligada, tiene que sacar cita. Conde de San Cristóbal es una belleza. Antes de que continúes, en el carro me dio gracia cuando te pregunté cuánto llevabas aquí, y bueno, típicamente uno dice 3 años, 6 años, 8 años, hasta 15, 20 años, pero tú me dijiste el 9 de abril del 2001. Sí, así es. ¿Cómo te acuerdas al detalle? Bueno, ¿Eres así para todas las fechas? Bueno, no tanto, no tanto. O sea, si yo te digo cuándo conociste a tu pareja, no me puedes decir el 6 de marzo del 1993, ¿no? No existe tal cosa. Sí, te podría decir perfectamente. Además coincide con el cambio de hora en España de primavera. Pues pero ¿por qué el 9 de abril tú estabas en otra vida y recibes una llamada de don Pelayo, que bueno, obviamente es un hombre de nobleza? Yo trabajaba en otra bodega de la zona, de Ribera. De hecho, yo estoy aquí desde el año 94, de 1994, que fue cuando llegué yo a Ribera del Duero y conocí esta zona, pues yo no soy de Ribera del Duero. Sí, eres del Bierzo. Del Bierzo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estaba estudiando en Valencia y bueno, cuando acabé de estudiar, hubo un enólogo de Bodegas Protos en ese momento que me contrató para hacer prácticas y trabajar con él en Protos. Estuve allí 4 años, después me cambié a otra bodega que se llama Tarsus, que pertenecía a Bodegas y Bebidas en ese momento. Pero en el 2001
junto con Pelayo se cruzó el gerente de Marqués de Vargas, que era hijo de uno de los que gestionaba bodegas y bebidas, y vino a ver la bodega y bueno, me propuso... Dijo, tengo un chaval ahí. Me propuso el proyecto y bueno, estuvimos hablando. ¿Te fichó don Pelayo directamente? Conocí a don Pelayo y fue cuando ya llegamos a un acuerdo para primero explicándome qué es lo que querían hacer aquí en Ribera, y después pues el proyecto que me pareció pues una auténtica pasada, ¿no? En este sentido, o sea, un bombón para un chaval como yo en ese momento, pues era un proyecto muy bonito para desarrollar, ¿no? Cuéntame un poco, porque aquí tenemos más espacio, más tiempo para hablar que lo que yo pueda contar en un story, un reel de Instagram o de las otras redes que manejo, del Conde de San Cristóbal y esa historia, ese cuadro que vimos allá abajo. ¿Quién era el Conde de San Cristóbal? Bueno, el primer Conde de San Cristóbal era un noble que hacía un poco de juez, dirimía entre las partes de cuando los nobles tenían disputas de fincas o de lindes. Entonces, oidor era la persona que escuchaba ambas partes y decidía quién llevaba razón en ese momento, ¿no? Una especie como de juez. No era oficial, pero era una especie como juez, ¿no? Entonces, el primer Conde de San Cristóbal, aparte fue oidor de la Real Chancillería. ¿Era pariente de don Pelayo? Sí, claro. Claro, de ahí claro, viene. O sea, sí, él es un tributo a su familia, porque él es el Conde de San Cristóbal. Don Pelayo es el 11 Conde de San Cristóbal. ¿Y el Marqués de Vargas número? 13. 13, okay. 13. Claro. El Conde de San Cristóbal, siempre lo cuenta don Pelayo, que lo heredó no de su padre, sino directamente de su abuelo. Yo creo que recuerda la historia que era que cuando cumplió 21 años, no recuerdo si fue en 18 o 21 años, fue cuando el abuelo decidió cederle el título de Conde de San Cristóbal directamente al nieto. Al nieto, sí. Qué interesante. Entonces, don Pelayo, cuando se toma esto y el Marqués de Vargas dice, me estoy tomando mi vino, literalmente, no solo por propiedad, sino por el nombre. Exactamente. Bueno, vamos a probar algunos vinos y vamos intercalando la historia de la Ribera del Duero, los suelos y dónde está en el 2024 en comparación cuando tú empezaste, porque era incluso otra época, otra era de cómo se percibían los vinos de Ribera, por lo menos en mi lado del mundo. Pero entramos a eso ahora. El primer vino, me encanta la etiqueta, es como una especie de gaviota o pájaro, pero muy pomposo él, con una vestimenta como de conde. Sí, al final no deja de ser un torso de noble, vestido como de noble, ajá, aunque después lleva la cabeza de flamenco, ¿no? Por eso es Flamingo Rosé. Me encanta. ¿Qué tenemos aquí? Qué preciosa nariz. Bueno, aquí es un rosado muy difícil de elaborar. Ten en cuenta que el agua de tempranillo tinto fino aquí suelta muy rápido el color, y cuando me propuso Jordi Viñal, que es el actual gerente de las bodegas, hacer un estilo provenzal en un rosado, bueno, hicimos varias pruebas en el año 2015. Evidentemente a él le gustó el color más claro que ves aquí y este tipo de aromas. Entonces en el 16 sacamos la primera añada. Prácticamente no podemos macerar la uva, simplemente lo que hacemos es vendimiar de golpe los 6 o 7 mil kilos que entran en la prensa y lo metemos directamente a prensa, y escogemos prácticamente lo que es el mosto yema, el mosto flor, lo que sale voluntario. No podemos casi apretar porque sale color. Entonces, cuando dices provenzal, ¿te refieres al color? Porque en boca hay mucha fruta. Sí, no tiene nada que ver. O sea, no es provenzal en boca. No, provenzal es sobre todo el estilo de color. Qué belleza de boca, por Dios, una invasión de fruta blanca y fruta roja también. Jugoso, pero con acidez, con frescura, con floralidad. Me ha encantado este rosado, no lo conocía. Nosotros lo que hicimos aquí fue catar muchos vinos antes de elaborar este vino, catar muchos vinos de rosados, españoles y franceses, y lo que sí vimos sobre todo en la gran mayoría que eran vinos que identificabas este color con después en la boca, como viendo solamente el color pensabas que eran muy fluidos, muy agua. Muy agua. Que era agua. No quiero decir la palabra, pero sí, muy agua. Sí, muy agualichoso. Le estuvimos dando vueltas al asunto de cómo podíamos coger y darle volumen a esa boca, a este vino, y lo que hicimos fue también, pues al igual que Pazo San Mauro, darle una crianza sobre Elías. El primer año fueron 6, la primera cosecha de 16. Claro, de ahí viene el volumen, el cuerpo de este vino, de la lía. Al final, la manoproteína que suelta la levadura durante los batunás que haces durante los 4 meses y medio que hacemos ahora mismo, pues entonces le da ese empaque, ese volumen que acompaña muy bien a la acidez que tiene. Precioso vino, Jorge, te felicito, brindo contigo. Muchísimas gracias. Con el Flamingo Rosé. Esto no llega a Puerto Rico, espero que llegue en algún momento.
es posible que se vaya en mi maleta con el aceite de oliva. Me ha encantado este rosado, me encanta sobre todo para el clima cálido. Allá en mi tierra bella de Puerto Rico se meten unos calores. Me ha encantado este vino. En España, ¿qué precio tiene en euros esta botella? Esto en tienda puede estar en torno a los 16 euros, 15 euros aproximadamente. Precioso vino, te felicito. Bueno, vamos entonces ahora a los tintos, que pues por lo que el mundo entero conoce a la Ribera del Duero. ¿Qué vamos a probar primero? Bueno, el primer vino que vamos a probar es un Conde San Cristóbal Crianza 2021. Es un vino que está 12 meses en barrica mini como mínimo. Alternamos barricas desde nuevas a 5 vinos. No nos gusta demasiado la barrica nueva para este vino solo, entonces alternamos con barricas de varios años. Todo que lo que utilizas aquí es francés. ¿Correcto? Todo francés, sí. Antiguamente utilizábamos algo de Cáucaso y algo de americano, pero en los últimos 5 o 6 años erradicamos todo el americano y solamente francés, porque es el perfil de roble que más encaja para nuestros vinos. ¿Por qué? Tómate un minuto y dime por qué tal vez encaja mejor, digamos, en Rioja el americano y aquí el francés. Cuando buscas vinos frescos, bueno, en Rioja, Ana, por ejemplo, allí en Marqués de Vargas, la mayoría, el 90% 95% es francés. Claro, lo que pasa es que para la Gran Reserva utiliza un poquito de americano para dar ese guiño a la Rioja clásica. Pero ¿no? Típicamente lo que yo he escuchado, y me corrige, es en el pasado por lo menos, esos Riojas clásicos, de hecho, usaban siempre mucha barrica americana. Siempre americano, siempre americano. El problema del americano, cuando buscas mucha fruta y mucha frescura, es que mucho maquillaje. Lo domina, exactamente, lo domina la barrica. Entonces cede muy rápido el roble, cede muy rápido esos aromas de vainilla, de coco. También depende mucho de los tostados que emplees, ¿no? Porque antiguamente se empleaban unos tostados muy fuertes, extra fuertes. Hoy en día, tanto en Ribera como en Rioja, esos tostados se han ido aligerando y casi todo el mundo va a tostados medios. Los ligeros son más complicados para los tintos, hay que saber interpretar también el tipo de tonería, teniendo en cuenta que trabajamos, aquí en Conde trabajamos con 8 tonerías, 9 tonerías, y en Rioja se trabaja con 15, 16 tonerías diferentes. Porque cambia mucho, es todo roble francés, pero cambia mucho el bosque de donde viene. No es lo mismo, cuanto más al norte de Francia, más húmedo, el crecimiento del árbol es mucho más rápido, más lento, perdón, por el frío también, por la latitud en la que está, y cuanto más al sur el crecimiento es mucho más rápido, más seco, entonces es un poco más gordo. Entonces depende también de las zonas de los robles, donde estén los bosques, hay mejores roble francés y peor roble francés. Mientras catamos esto, háblame de los suelos. Tienen aquí 9 tipos de suelos, según me mostraste. Sí. Háblame de los suelos, de los estilos de vino que producen esos suelos aquí en Conde de San Cristóbal. Sí, a ver, dentro de Ribera es importante también, los suelos son muy importantes, pero también la climatología, porque también marca mucho las cosechas. O sea, porque al final el suelo está ahí, la raíz está ahí, no se mueve, y digamos que lo que más varía después, una vez que tienes un viñedo, evidentemente no se mueve del sitio, lo que más varía a la hora de marcar la añada es la climatología, ¿no? Pero en cuanto a suelos, sí hicimos un trabajo muy importante con David Pernet, que es nuestro asesor francés, en cuanto a viñedo, y hicimos más de 200 calicatas en todo el viñedo, y para conocer un poco el perfil de nuestros suelos y por qué un viñedo funciona de una manera y por qué un viñedo funciona de otra manera, ¿no? Entonces, estamos todavía con ello, pero el trabajo está prácticamente finalizado, y nos hemos dado cuenta que tenemos 9 tipos de suelo. En su mayoría hay suelos calizos, con más piedra, con menos piedra, y después estamos en suelos también arenosos, que son vinos más finos, también suelos arcillosos, de arcilla de magra, que es la que parece plastilina, cuando la plasta está húmeda parece plastilina, que tiene un poder de retención muy bueno de agua, y con un perfil de 30-40 centímetros de arcilla, y después ya el suelo es calcáreo, ¿no? Porque aquí lo que predomina sobre todo es la tiza, lo que llaman los franceses la tiza, el suelo calcáreo. Entonces, también tenemos algo de aluvión de río, en una pequeña parcela, cuanto más en el páramo, cuanto más hacia el río, bueno, pues supuestamente el Duero, no supuestamente, hace muchos millones de años pasó por esa zona, aunque ahora, pues con los años ha ido erosionando el terreno, ¿no? Y ahora está a un desnivel de 165 metros de altura, pero en un momento dado, hace muchísimos años, pues pasó donde está la finca ahora, ¿no? Y dejó un sedimento de aluvión de río, que es prácticamente gravilla. La potencia de la nariz de este vino es maravillosa, pero luego la frescura en boca, el equilibrio, me encanta. Y el tema del roble, yo creo que si tienes una fruta de tan buena calidad, ¿para qué maquillarla, no? ¿Para qué no dejar que se exprese naturalmente
esa Exactamente. calidad de fruta. Aquí está todo eso que encanta de la Ribera del Duero, el regaliz. Hay Hay que- unas cerezas, unas frutas rojas y negras, pero Ujú. más, tal vez es un punto medio, in between, porque el próximo sí que es más intenso todavía, pero tiene una nariz mentolada también, muy chula. Hay que entender también que la cosecha 21 es la cosecha, yo creo que una de las mejores de los últimos 20 años. Entonces, en Ribera del Duero, evidentemente, tiene cosechas buenas y peores, ¿no? Entonces, esta 21 es la que digo yo que los enólogos dormimos tranquilos en vendimias, porque tienes un potencial de uva muy tan bueno, que simplemente es no estropearlo en bodega, ¿no? Acompañar el proceso y no forzar. O sea, las extracciones siempre son muy malas, las subextracciones, cuando tú quieres extraer, al final sacas vegetales, sacas astringencias, y lo que buscamos en estos vinos son equilibrio, que todo esté en su sitio. Muy Eso. sedoso en boca, pero tal vez un final secante que te pide algo de comida, muy rico. El Conde de San Cristóbal, supongo es el primer vino que empezaron a hacer aquí, un tinto que se llamaba Conde de San Sí, Cristóbal. la primera cosecha fue la 2003, perdón, la 2003. 2003. ¿Y cómo está tomando un Conde de San Cristóbal 2005-2006? Pues la verdad que hace poco, abriendo una botella con unos de exportación, catamos un 2006 y la verdad que estaba enterito el vino. O sea, lo que es el envejecimiento lo lleva muy bien, Me muy está bien. dando un regreso en boca de dark chocolate, de un cacao fino, Mm. precioso al final. ¿Estoy loco o hay algo de eso? No, vas encaminado, vas encaminado. Además, si te fijas, es un vino muy profundo que estás hablando y lo estás saboreando todavía, es Sí, sí, muy sí, sí, largo, sí, sí, sí sí. que tiene un fondo de chocolate así, sí, sí, sí. Muy chulo, pero no invasivo, no así No, no. como pornográfico, sino amoroso, amoroso. Yo vuelvo a lo de antes, equilibrio, es fundamental para nosotros. Siempre que elaboramos un vino pensamos en equilibrio porque tiene que estar todo en su sitio. O sea que Como hay algo que se han hecho separe, 21 añadas de la Conde San Cristóbal. no, 20, porque a 2017 no elaboramos, Ah, no. porque hubo una helada muy grande en Ribera del Duero. Entonces, nosotros tuvimos unas pérdidas bestiales de uva. Para que tengas una idea, nosotros nos movemos entre los 4.500 a los 5.500 kilos por hectárea, la ribera permite 7.000, pues en el 2017 tuvimos menos de 900 kilos por hectárea. Y la uva que quedaba no era buena. Es la que sale de la yema casquera, de las yemas que brotan después de las de seguridad. Era una uva, fue un año también muy seco. Entonces, con la gerencia decidimos elaborar la poca uva que teníamos, no llegamos a 80.000 kilos de uva, y ese vino se vendió a terceras bodegas y se tomó la decisión valiente, porque saltarse una cosecha Claro, claro, económicamente pero es un esfuerzo, preservando la calidad y la identidad pero de... como no llegaba a lo que queríamos, evidentemente se vendió. Entonces esa cosecha 17 en Conde no existe, por eso son 20 cosechas. O sea que si hay un Conde de San Cristóbal 2017 por ahí, es un fake. Evidentemente. Bueno, háblame ahora del Conde de San Cristóbal, reserva especial, cuándo sale este vino, por qué deciden hacerlo. Veo que hay 6.100 botellas, o sea, es una Sí. cantidad limitada. ¿Cuándo nace este proyecto? Bueno, el primer reserva que hicimos era un reserva del año de 15. Fue un año muy importante para nosotros y cuando se pensó en este vino nos fuimos a la zona más alta de nuestros viñedos, que está a 900 metros de altitud, y nos fuimos a la zona más arcillosa, donde se producen vinos, salen vinos, uvas más corpulentas, ¿no? Entonces, bien, yo creo que se nota la copa, ¿no? Te estoy viendo cuando lo estás bebiendo y se nota perfectamente que es un vino más complejo que el anterior. No tiene tanta fruta, es un vino más austero en principio, pero después se abre y es un vino que tiene mucha fuerza, pero fuerza controlada, no está desbocada. No, no, Entonces, no, una fuerza bien llevada, o sea, un acelerador a 200 kilómetros en un Ferrari, como yo siempre digo, no sientes la velocidad. Si vas en un Fiat, pues es otra cosa, ¿no? Puede ser que no vivas para contarlo a 200 kilómetros, exactamente. pero sí que definitivamente en nariz aquí hay una potencia, pero hay hierbas, hay frescura, hay mentoles, hay una enorme carga de fruta intensa, negra, algo de especias, también sale esa nota de cacao, como de un dark chocolate, pinar, balsámico, preciosa nariz, un roasted coffee o un espresso, un café, bellísimo vino. Y entonces en boca, aunque es un 2019, tiene 5 años,
es un bebé, Un bebé. total. Totalmente, estamos de acuerdo. Creo que podría ser un crimen o un pecado lo que estamos haciendo, abrirlo tan jovencito. Bueno, al final, desde bodega siempre pensamos que hay que salir con los vinos que ya se puedan beber, evidentemente, Sí, no, pero, te estoy haciendo una broma. pero van a tener una evolución. Es un vino que está despegando. O sea, es como el avión con los primeros 5 minutos no ha llegado al cruise. Eso es. No ha llegado a su punto de... Es un vino que va a durar muchos años. Es un vino que si lo abres ahora, perdona que te interrumpa, si lo abres ahora, la cuarta o quinta copa va a estar mejor que la primera. Por supuesto. Siempre pasa con estos vinos que en el postre está mejor que cuando... Sí, claro. Y también ayuda que ya has tomado 3 cuando llega la cuarta, ¿verdad? Qué belleza de vino, Conde de San Cristóbal. Entiendo, llegará a Puerto Rico muy pronto, me lo ha dicho el amigo Eduardo Pelayo, mi tocayo. Qué belleza de vino este Conde de San Cristóbal, reserva especial 2019, solamente 6.100 botellas. Háblame, por último, del proyecto Oidor, que era el cargo como tal del Conde de San Cristóbal, y sé que eso es una cosa muy especial. Bueno, desde gerencia se buscó un poco que querían hacer un vino un poco, por llamarlo de una forma, top, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en Ribera? Pues al igual que el Prado Lagar en Rioja, la hacienda Prado Lagar, pues buscamos un viñedo muy viejo, un viñedo que una parte es prefiloxérica y otra parte de 1950, plantada. Entonces, buscamos un viñedo muy viejo que da muy poquita producción, no llega a media hectárea y está en Quintana del Pidio, está a unos 30 kilómetros de aquí, donde se encuentra la bodega nuestra. Y bueno, estuvimos dándole una vuelta. El primer toma de contacto que tuvimos con ese viñedo fue en el 2016. Elaboramos una pequeña partida de agua que había, pero después, durante la crianza, prometía mucho y la crianza, no sé si no acertamos con las barricas, no sé si acertamos con los tiempos, entonces al final no nos convencía para sacarlo como oidor, y en el 17 la helada no nos permitió vendimiar porque no había uva, evidentemente, y ya en el 18 sí que hubo un salto, fue una cosecha muy fresca, no muy productiva, muy fresca, y ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos entre manos, eso sí que había que moldearlo. Es un vino que todo su proceso pasa en madera, en tina de madera, en fudre de madera cuando se fermenta, pasa después a una barrica más pequeña para acabar su crianza. Y bueno, es un vino quizás un poquito más vegetal que los vinos anteriores que hemos probado, pero un vegetal que aporta, no que es pura resta, finura, ¿no? El que yo probé de barrica del Sí. 2023, el que yo probé es maravilloso y es un vino que definitivamente es para gente que aprecie, digamos, la mineralidad, porque es un vino de unos viñedos viejísimos, esa nota terrosa de suelo, pero con frescura, tal vez un vino femenino, delicado dentro de su potencia. Precioso el vino del Oidor. Te quiero agradecer, Jorge, por tu tiempo, por tu sabiduría, que la has compartido conmigo desde la generosidad. No veo nada de ego en ti, y típicamente la gente que es sabia tiende a ser así, porque la sencillez y la humildad yo creo que es un atributo importantísimo. Gracias por tu tiempo, gracias Eduardo, gracias al Grupo Marqués de Vargas, al Conde de San Cristóbal, que de hecho es don Pelayo, o sea que le digo gracias al Conde de San Cristóbal, es a él, y a su equipo de trabajo, y por supuesto al Almacén del Vino de B. Fernández. Recuerden, mi gente linda, dejarnos un review, suscribirse al podcast, dejarnos un comentario, compartirlo con sus amigos amantes del vino. Y como he dicho, en este viaje, en el mundo del vino hay espacio para todos. Recuerde que lo importante no es el destino o llegar. Lo que quiero decir con eso es saberlo todo, porque es imposible saberlo todo. Lo importante es el viaje o el recorrido. Una copa al mes. Será hasta la próxima. Un abrazo. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.